Shalom, Boker Tov, muy bendecido día, amados hermanos y hermanas, Ahim Behayot de la Keilah de Joshua. Quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, la estación con el Ruach, aquí en Extensión México. Amén, mis hermanos. Y bueno, hoy en este Yom Shabbat, en este día de reposo, en este día de delicia, este día hermoso que el Eterno ha creado para nosotros, quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la parashá que se intitula Aim Kesef Talbe, transliterado a nuestro hermoso castellano, si prestares dinero. Seguimos con las instrucciones que Jehová Sebaot le dio a Moshe ahí en el monte Sinai para el pueblo de Israel. Seguimos estudiando esta parte de la bendita Torá. Y bueno, agradecidos con el Eterno por este Yom Shabbat, este día de reposo. Esta porción la encontramos en lo que es la bendita Torá, en el Sefer de Shemot, libro de Éxodo, en el capítulo 22, del verso 25 al verso 18 del capítulo 24. Bendito sea nuestra abacados. Esto es en la bendita Torá. Luego de ahí nos brincamos a Isaías Haneví, el profeta Isaías, capítulo 49, verso 3, capítulo 48, verso 10. También tenemos en lo que es el Sefer de Tehilín, el libro de los Salmos, el número 61, Salmo 61. Y en el Brit Hadashah, en lo que es el Pacto Renovado, lo que es la Besorá de Matetía, Evangelio de Mateo, capítulo 5, del verso 1 al verso 48. Estamos hablando de lo que es el sermón del monte ahí en el Brit Hadashah, las instrucciones que nuestro amado Mashiach Yehoshua le dio a sus talmidim, exclusivo para discípulos. Se los llevó al monte de la enseñanza y les compartió ese discipulado. Bendito sea el abacados. Ese resumen de la bendita Torah ahí en lo que es el sermón de la montaña. Pero bueno, mis amados, antes de iniciar, vamos a agradecerle al Eterno. Pero bueno, antes de agradecerle al Eterno, quiero aprovechar este tiempo de las ondas radiales para enviar saludos, bendiciones, un abrazo fraterno, con mucho ajabá, de parte de nuestra Abacados, a nuestros amados mentores, a nuestro amado Morea Jar Morales y su amada esposa, la Morá Araceli de Morales. Ellos son nuestros Morim Berroim, pastores y maestros, son presidentes y fundadores de Asambleas Alfa y Omega Incorporado, ahí en el sur de Los Ángeles, California, que da cobertura a Congregación del Yo Soy, a la Keilah de Joshua, a Radio Shalom, al Instituto de las Raíces Hebreas y a diferentes ministerios en todo este mundo, y entre ellos aquí, Congregación Bethesda, aquí en México. Amén, mis hermanos. Bendiciones abundantes para ustedes, amados mentores. Aleluya. Y de igual manera para todo el cuerpo de Morín de Morod, maestros y maestras que hoy comparten su comentario a la parashá de esta semana. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por sus comentarios, por sus enseñanzas, que son de mucha edificación a nuestra vida y seguramente de cada uno de los radioescuchas. Y también damos la bienvenida por estos medios a los de recién ingreso a la Keilah de Joshua, esperando que su estadía, su estancia y su permanencia sean de bendición. Gadol Berajá para cada uno de ellos, de gran bendición para cada uno, sin faltar ninguno. Bienvenidos aquí donde se comparte la Dabar Emet, la palabra de verdad. Bendito sea nuestra Abacados por la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, también para los que nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Ruach, bienaventurados. Y también para los que siguen nuestras transmisiones a través de las diferentes plataformas en las redes sociales, bendiciones para cada uno. Y bueno, para los de recién ingreso y para los que nos escuchan en diversas partes de este mundo, les invitamos a que visiten nuestra página www.elyosoy.com. Y ahí hay gran cantidad de enseñanza, gran cantidad de material. Está también la estación de Radio Shalom. Y bueno, toda una gama de material de enseñanza que hay ahí. Un tesoro, algo hermoso de parte del Eterno. Para que visites www.elyosoy.com. Amén.
Gloria sea el abacados. Bueno, ahora sí vamos a darle gracias al eterno Jehová Sebaot. Y decimos, abacados, te damos toda Rabá, Padre Santo, muchas gracias, muchísimas gracias verdaderamente por este día de reposo, este día de delicia que has creado para nosotros. Te agradecemos con todo nuestro corazón por este Yom Shabbat, por el día de reposo y por lo que es la Torah del día de reposo. La instrucción de que debemos de cesar de toda obra humana, tenemos que dejar de hablar nuestras propias palabras, hacer nuestras propias obras y dedicarnos a lo que es tu obra, a degustar de tu palabra, a degustar de los alimentos, de tu presencia o delante de tu presencia con lo mucho que nos has dado y en tiempo presente. Así que, abacados, te agradecemos y también te damos gracias, abacados, porque nos has dejado tu bendita Torah. Así que venimos a honrar tu nombre, abacados, Jehová Sebaot. Venimos a honrar este día y venimos a honrar tu bendita Torah. Todo, Beshem de Yahushua HaMashiach, y pedimos que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos instruyas en tu bendita Torah, conforme a tu bendita Torah, porque sabemos que ahí has dejado plasmada tu voluntad, tu soberana voluntad. Así como nos lo dice Jasón Apocalipsis, capítulo 14, verso 12, esta es la perseverancia, la paciencia de los Kadoshim, de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim en la emuná de Yehoshua. Aleluya. Y eso somos nosotros, por tu gracia, tu favor, tu misericordia. Abacados, te bendecimos, te alabamos y te agradecemos, Beshem de Yehoshua HaMashiach, y todo el pueblo decimos amén, amén y amén. Bendito sea el Eterno. Aleluya. Bien, mis amados, quiero invitarles ahí a lo que es la porción de esta semana, la parashá de esta semana, Ain Kesef Talbe. Si prestares dinero. Vamos a ver lo que es la Torah para estas cuestiones de los préstamos. Amén. Torah es instrucción para estas cosas de los préstamos. Pero antes de ir a ese punto, quiero invitarte a una porción o parte de lo que es esta parashá, que lo encontramos en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, a lo que es ahí la besora de Matitía, Evangelio Mateo capítulo 5, pero quiero invitarte al verso 17 y vamos a leer al verso 20, del 17 al 20. Cuando lo tengas, dices amén. Y comenzamos a leer el Brit Hadashah Beshem de Yehoshua HaMashiach. Tiene un título ahí, y es que nuestro amado Mashiach Yehoshua nos enseña sobre la importancia de lo que son las leyes en la bendita Torah. Las normas, las guías para estar en obediencia, cerca, apegados a Jehová Sebaot. Bendito sea el Eterno por ello. Y mire, comenzamos leyendo el verso 17. ¿Qué dice nuestro amado Mashiach Yehoshua? No pase por vuestra mente que he venido a declarar anuladas, que he venido a abrogar las leyes de la bendita Torah o los profetas. No he venido para anularlas, sino a revelarles la interpretación correcta, para que puedan cumplirse en plenitud. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, ni una tilde, o una virguilla, o una kotz, pasará de la bendita Torah, hasta que todo, absolutamente todo, se haya cumplido. Punto. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos mitzvot, de estos mandamientos, y enseñe así a otros, será llamado pequeño en el reino de los Amain. Pero cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlos, será llamado grande en el reino de los Amain. ¿Dónde es esto? En el reino de los cielos. Esto es lo que dice Mashiach. Esta es la promesa para aquel que enseñe el más pequeño de los mandamientos, será llamado grande en el reino de los Amain, en el reino de los cielos. Mire lo que dice el verso 20. Porque les digo que si su discernimiento y obediencia a los preceptos no es mucho mayor que la de los intérpretes de la bendita Torah
y los perushim, los fariseos, de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. Entonces Mashiach dijo, no he venido a abrogar, no he venido a anular, he venido a cumplir y he venido a revelarles la manera correcta y precisa de vivir, de cumplir, de entender, poner por obra los mandamientos. Y nada pasará de la bendita Torah hasta que todo se cumpla. Cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Bendito sea nuestro abacados. ¿Qué nos dice Yehoshua Mashiach? Que su bendita Torah está vigente desde la letra más pequeña en apariencia, hablando de la yud, hasta cualquier punto vocálico, está vigente hasta que todo acontezca. Bendito sea el Eterno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hay dos opciones. Hay dos opciones. ¿Cuáles? Que podemos desobedecerlos, hasta el más pequeño de los mandamientos, y enseñar a otros así en desobediencia. Pero en el reino de los cielos también seremos llamados muy pequeños. O hay el otro lado de la moneda. Podemos obedecerlos y enseñar a los hombres cómo obedecerlos correctamente. Y entonces seremos llamados grandes en el reino de los cielos. Y dígame usted qué prefiere. Ser de los que enseñan, de los que predican y anuncian el reino de Elohim y su justicia. En otras palabras, que enseña a vivir en la justicia del Eterno, que son sus mandamientos, o de aquellos que dicen no estamos bajo la Torá, sino bajo la gracia. Unos serán llamados pequeños, otros serán llamados grandes. Pero si usted es de los que quiere ser llamado grande, y no porque busque usted reconocimiento, sino porque busca usted agradar al Eterno, cumpliendo el más pequeño de los mandamientos y enseñando a los hombres a cumplirlo, por bendición o por añadidura será llamado grande del reino de los cielos. Pero si usted es de esos que quiere agradar al Eterno, obedeciendo sus mandamientos, aún el más pequeño, y enseñando a los hombres a cumplirlos, está en el lugar correcto. Sí, escuchó bien, está en el lugar correcto, en la Keilah de Yehoshua. ¿Quién fue Yehoshua? Nuestro amado Mesías, aquel que fue obediente en su humanidad hasta la muerte, y muerte en el madero de sacrificio, que usted y yo lo conocemos como la cruz del Calvario. Entonces, el que no tiene el espíritu del Mashiach no es de él. ¿Por qué? ¿Qué tenía el espíritu del Mashiach? Obediencia, esa virtud de la obediencia a lo que es correcto en el Eterno, hasta la muerte, y muerte en el madero de sacrificio. Entonces, si usted es de esos, está en el lugar correcto, en la Keilah de Joshua, en ese que fue obediente hasta la muerte, y muerte en el madero, porque tenía esa virtud en su ruaj. Y esa virtud tenemos que buscar usted y yo, obedecer al Eterno, porque eso es lo correcto. Obedecer sus mandamientos, porque eso es lo correcto. Vamos ahí a lo que es la bendita Torah, vamos a regresarnos al Tanaj, y vamos a la bendita Torah, a lo que es el segundo Sefer, estamos hablando del segundo libro, Shemot, Éxodo, capítulo 22, verso 24, donde la bendita Torah nos habla sobre los préstamos. ¿Qué es la Torah? La instrucción. Vamos a ver la instrucción sobre los préstamos. Amén. ¿Qué nos dice ahí? Leemos la bendita Torah, Beshem de Yehoshua HaMashiach, capítulo 22, verso 24 de Shemot, Éxodo. Dice, cuando le prestes dinero a mi pueblo, al necesitado que está, al necesitado que está contigo. Esta es una instrucción del Eterno. Cuando le prestes dinero al necesitado que está contigo, no lo presiones para que te salde su deuda. No le presiones para que te salde su deuda, ni le cobres intereses. Te está diciendo, no seas usurero con el pobre que está contigo. Ni le cobres intereses. Y nos dice Rashi, y si tienes que decidir a quién prestarle, mi pueblo tiene prioridad. Mi pueblo tiene prioridad. Y dentro de mi pueblo la prioridad lo tienen los más necesitados, los menesterosos. ¿Qué nos decía nuestro amado Mashiach Yoshua cumpliendo su ministerio en esta dimensión de los vivos?
Decía que le invitásemos de comer y de beber a aquel que no tenía la capacidad de remunerarnos. Dice, ¿qué demás haces si invitas a aquel que tiene la capacidad de volverte a invitar a ti? Invita más bien a aquel que no tiene la capacidad de bendecirte con nada, materialmente hablando, porque nos puede bendecir con una tefilá, con una oración. Pero ¿cómo puedes medir verdaderamente la Javá del Eterno en tu corazón? Cuando tú ayudas, haces un acto de sedaká, de justicia a una persona que de ninguna manera material puede retribuir tu acto de justicia. Por eso Mashiach Yehoshua decía, ¿de qué te sirve amar a los que te aman? Así hacen los gentiles, así hacen los que no conocen del Eterno. Más bien, tienes que amar y servir al que te aborrece. Bueno, en este caso aplicamos la misma fórmula. ¿De qué te sirve ayudar al que te puede remunerar? En otras palabras, ¿das para recibir? Más bien da cuando no puedes recibir. Entonces ahí en el pueblo, si tenías que decidir entre prestarle a alguien que no tiene tu misma emuná, entonces el pueblo del Eterno, aquel que tiene la misma emuná, tiene prioridad. Y dentro del que tiene la misma emuná, la prioridad la tiene el más necesitado. El más necesitado. Ve el ajabá y la preocupación del Eterno por el menesteroso. Podemos encontrar aquí una nota de Rashi a ese verso 24, muy interesante. A esta parte dice, cuando prestes dinero a mi pueblo, está diciendo el Eterno, a mi pueblo. Nos dice Rashi que en hebreo la palabra prestar y acompañar es la misma palabra que se está utilizando. De manera, dice Rashi, que el versículo bien podría interpretarse de esta forma. Que el único dinero que acompaña a la persona después de su muerte es el dinero que haya dado en actos de caridad, en sedaká, en actos de justicia. ¿A quién? A los más necesitados. Estamos hablando de los que no podían regresarte ese dinero, de los que no podían ni regresarte ese dinero ni regresarte el favor. Esas obras de emuná, esas obras de justicia son las que te acompañan. Por eso dice Apocalipsis, Jasón, Apocalipsis 14:13. Bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Ruach HaKodesh, descansarán de sus trabajos físicos, pero sus obras de justicia, sus obras de emuná, sus obras de caridad, sus obras de sedaká, con ellos continúan. De manera que lo que nos llevamos cuando partimos de esta dimensión de los vivos son solamente nuestras obras de justicia, nuestras obras de caridad. Y si pensamos en llevarnos algún dinero, físicamente no nos llevamos nada más que el mérito de haber dado a los más necesitados. Rashi continúa diciendo, cuando uno abandona este mundo, no lo acompaña ni el oro, ni la plata, ni las piedras preciosas, sino el mérito solamente de haberse consagrado al estudio de la bendita Torá y a los actos de justicia, a los actos de caridad, a los actos de bien. Bendito sea nuestro abacados. Por otro lado nos recalca que dice el Eterno, cuando prestes dinero a mi pueblo, al necesitado que está contigo. Entonces aquí nos da otra enseñanza para esta área. A mi pueblo, al necesitado que está contigo. Entonces nos enseña Rashi también este comentario, que como hijos del Eterno, como buenos embajadores de Mashiach aquí en la tierra, como sabios administradores de los bienes celestiales, nos dice que tenemos que abrir nuestra mano y prestar ese dinero, no solamente al pobre y necesitado, obviamente ellos tienen la prioridad, pero también al pudiente, también al que tiene dinero, también al rico. Entonces, a veces, los ricos también van a tener necesidad de dinero, por alguna razón en específico, por alguna razón especial, que se les bloqueó su tarjeta, que le rebotaron el cheque, que no abrió la caja fuerte, que tienen que hacer un pago, etcétera, etcétera, una emergencia. También el rico puede tener necesidad de que se le preste.
Y no porque sea rico no le vas a prestar. Tenemos, como hijos del Eterno, con mentalidad de reino, con identidad de reino en el alma, sabemos que somos embajadores y buenos administradores de los bienes celestiales, porque toda buena dádiva y don perfecto proviene del Padre de las luces, Jehová Sebaot. Y si tenemos la capacidad monetaria en ese momento, claro que sí, mi amado hermano. ¿Cuánto necesitas? Ahí está. Sal de tu compromiso y luego que te desbloqueen tus tarjetas, tus cheques, tus cuentas de banco, me lo regresas sin problema. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos un Elohim Kadosh, 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 santo, justo y bueno, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y él dice, aprendan de mí. Aprendan de mí, es lo que tenemos que ir aprendiendo. Y si nos cuesta trabajo, algún problema tenemos que hay que trabajarlo en el trono de la gracia. Tenemos otra nota, este verso 24. Cuando prestes dinero, dice el Eterno, a mi pueblo, al necesitado que está contigo. Punto. El beneficiario de un préstamo puede ser tanto un necesitado pudiente, mas sin embargo en este caso la bendita Torah enfatiza al necesitado, aquel que lo necesita. Dice Rashi, aquí nos comparte un comentario del Talmud, y ese Talmud nos enseña que un préstamo otorgado sin la presencia de testigos equivale a poner un obstáculo en el camino de un ciego, de alguien que no tiene la capacidad de ver. Porque entonces el prestatario podría sentirse tentado a negar el préstamo en cuestión. En cambio, la caridad debe hacerse en un marco de máxima discreción para evitar incomodar al destinatario de la misma. Aleluya. Ahí nos está diciendo que cuando vamos a hacer un préstamo lo podemos hacer, solicitar un préstamo lo podemos hacer con testigos. Mira, hermano, necesito un préstamo. Hay testigos oculares, presenciales, de que estoy pidiendo. O sea, porque yo estoy pidiendo. Pero cuando yo soy el que está dando, el que está otorgando, yo veo a un hermano que tiene una necesidad, pero que él no ha descubierto su rostro, él no ha descubierto su pena, su vergüenza quizá. Entonces yo me acerco discretamente y le digo, tenga hermano, una ofrenda de amor de parte del Eterno. Así es como funciona. Cuando tú vas y das una ofrenda de caridad, vas y le das en lo secreto. Cuando es un préstamo no pasa nada si lo hacemos en público. No pasa nada porque el que lo está pidiendo está exponiendo su caso, bendito sea nuestra Abacados. Nos dice que cuando ayudemos a un menesteroso, debemos hacerlo con total reserva, de modo que estemos él y yo nada más. Tenemos otro comentario de parte de Rashi. Al necesitado que está contigo. Al necesitado que está contigo. Nos dice Rashi, en realidad todo el bien que le prodigas al necesitado no es sino en tu propio beneficio. Por eso dice al que está contigo. Esto es lo que nos está dando a entender al Eterno. Cuando tú le das al pobre que está contigo, realmente te estás ayudando a ti mismo. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa en Abraham Avino. Al que te bendiga yo lo bendeciré, al que te maldiga, dijo el Eterno, yo le daré su justa retribución. Dijo, yo lo maldeciré. Al que te bendiga, yo le bendeciré. Entonces, cuando nosotros estamos abriendo nuestra mano para bendecir, estamos echando nuestro pan sobre las aguas. Y más adelante lo encontraremos. Más adelante necesitaremos y alguien nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque ya sembramos. Ya sembramos en actos de justicia, ya sembramos en actos de misericordia, ya sembramos en actos de caridad. Tenemos que cosechar allá adelante. Así que no cierres tu mano, echa tu pan sobre las aguas y allá adelante lo encontrarás. Bendito sea el Eterno porque Él es justo y para siempre es su misericordia. También encontramos ahí, quiero invitarte para allá al Sefer, al libro de Mishle de Proverbios, en el capítulo 19, verso 17. Yo te lo voy a leer. El verso 17 nos dice que aquel que es bondadoso con el pobre, aquel que presta al pobre, a Jehová le presta,
y Jehová le pagará de acuerdo a su buena obra. Mire qué interesante. El Brit Hadashah nos enseña que no cae un cabello de la cabeza de un ser humano. Un cabello, no cae un cabello. O la hoja de un árbol y que pase desapercibido delante de los ojos de Jehová. Ahora, si un cabello o la hoja de un árbol cae a piso y el Eterno está pendiente de eso, imagínese de aquel que le presta al pobre. Por eso dice el sabio Shlomo, aquel que le presta al pobre en realidad le está prestando a Jehová Sebaot y Jehová Sebaot le pagará de acuerdo a su buena obra. Por eso es obra de justicia, es obra de bondad, es obra de misericordia. Y como Mashiach dijo, no vine a abrogar la bendita Torah, vine a revelarles el nivel interno, secreto, el nivel sot de interpretación de la bendita Torah, a mostrarles esa verdadera interpretación y la verdadera forma de vivirlo. Y quiero invitarte ahí al Brit Hadashah, en lo que es la besora de Matetillá, Evangelio de Mateo, capítulo 25, al verso 34. Vamos rápidamente para allá. Amén. Mire lo que dice ahí, lo leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach. Cuando nos dice entonces, el rey le dirá a aquellos de su derecha, vengan ustedes, a quienes mi padre ha bendecido, tomen su herencia, el reino preparado para ustedes desde la fundación de este mundo. Pues tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron algo de beber, fui extranjero y me acogieron como huésped. Necesité ropa y me la dieron, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Y entonces, los que han guardado la bendita Torah responderán, Adón, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero y te hicimos nuestro huésped? ¿O necesitado de ropa y te la dimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? En signo de interrogación todo esto. Verso 40, entonces el rey les dirá, el rey de los reyes, el señor de señores les dirá. ¿Qué les dirá? De cierto os digo, de verdad les aseguro, que cada vez que hicieron estas cosas, por uno de estos pequeños, los menos importantes, uno de estos pequeños, los menos importantes, a mí me lo hicieron. A mí me lo hicieron. Entonces, quien presta a Jehová, quien presta al pobre, al necesitado, al menesteroso, a Jehová presta. Quien hace una obra de justicia, una obra de emuná, una obra de caridad, se lo está haciendo a Jehová, porque la boca de Jehová lo ha hablado, porque el verbo de Jehová lo ha expresado, porque Yehoshua lo pronunció. Cuando se lo hiciste a uno de estos pequeños, insignificantes para ustedes, porque muchas veces sucede así. ¿Por qué? Porque el ser humano es egoísta, mide por lo que te puedan dar. Mide por lo que te puedan dar. Si un hermano da, es importante. Si un hermano aporta mucho, es más importante. Si un hermano tiene muchos talentos, es más importante. Pero si hay alguien que no aporta nada, no vale nada. ¿Pero qué está diciendo Mashiach? Por cuanto le diste a uno de estos pequeños insignificantes para ti. Para ti, porque no es insignificante para él. De cierto te digo que cuando se lo hiciste a uno de estos pequeños, Kadosh Baruj Hu, a mí me lo hiciste. ¿Cuántas veces hemos cerrado la mano para con Mashiach? ¿Cuántas veces hemos cerrado la mano para con el Eterno? Cuando lo estamos haciendo para Él. Y vamos un poquito más adelante, vamos allá a Jacob Santiago. Jacob Santiago, como bien sabemos, los Sheluhim, los apóstoles, el fundamento de ellos es la doctrina de nuestra amada Mashiach Yehoshua, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Yehoshua HaMashiach mismo. Entonces Jacob Santiago en el capítulo 2, verso 14 al 17 escribió de esta manera ahí en esa carta de Jacob Santiago. Lo leemos versión de Yehoshua HaMashiach.
Cuando él dice, ¿de qué sirve, mis amados hermanos? Si alguno asegura que tiene emuná, pero no tiene obras. Obras de emuná. Estamos hablando de emuná, por consecuencia son obras de emuná. ¿Podrá ésta salvarle? En signo de interrogación. Y luego vaya a hacer un ejemplo. Supongan que un hermano o una hermana de ustedes está sin ropa y sin comida para su diario vivir. Y alguno de ustedes le dice, Shalom, aleje, mantente abrigado y come hasta saciarte, mi amado hermano, mi amada hermana. Pero, sin darle lo que necesita. ¿De qué le sirve solamente tus palabras? Así que la emuná, la fe madura, la fe completa, así que la emuná, sola, si no está acompañada con obras, estamos hablando de obras de emuná, esta emuná está muerta. ¿Por qué? Porque las obras de la fe son la vida de la fe. ¿Quieres mostrar que tienes una emuná viva, completa, madura, perfecta, terminada? Tiene que tener obras de emuná. Pues el árbol se conoce por su fruto, no solamente por las hojas, no por lo que anuncie, sino verdaderamente por el fruto que está dando. Bendito sea nuestro abacados. Entonces, Jacob Santiago nos confirma lo que nos dijo nuestro amado Masías Yoshua. ¿De qué te sirve ver la necesidad y decirle que Dios te bendiga cuando tú tienes la capacidad de ayudarle y no lo haces? ¿A quién le estás cerrando la mano de acuerdo a lo que habló Masías Yoshua? Al mismo Eterno. Aleluya. Mire qué bendición. Regresamos ahí a la bendita Torá, al Sefer de Éxodo, capítulo 22, que es donde está nuestra porción, pero ahora el verso 25. Terminamos con el verso 24, vamos al verso 25. Sigue hablando sobre esto de los préstamos. La instrucción, la Torá sobre los préstamos al necesitado que está contigo. Nos dice de esta manera: si tomas prenda, o si tomas como prenda la vestimenta de tu semejante, deberás devolvérsela antes de que se ponga el sol, antes de que se haga tarde. Y tenemos un comentario aquí en Torah Emet. Nos dice que el versículo no se refiere a una prenda tomada en el acto o en el momento del préstamo, sino en el momento del vencimiento de la deuda, ante la falta del cumplimiento por parte del deudor. Esto significa que hoy un hermano me pide ayuda, necesito un préstamo, necesito $1,000, aquí están los $1,000, te dejo mi carro. Ok, ahí está tu carro en prenda. No pasa nada. Pero si llega y me dice, préstame $1,000, te los pago en 15 días. Ok, hermano, en 15 días, te doy 20 días. Aquí están tus $1,000. Ok. Voy a los 20 días a cobrarle y no tiene. Voy al mes y me dice no tiene, entonces le quito su carro. En prenda. Pero si su carro lo ocupa para trabajar y es su herramienta de trabajo, entonces me dice el Eterno que no puedo retenerlo hasta en la tarde. Se lo tengo que regresar porque es parte de su trabajo. Porque si lo hago de manera injusta, ya me salí de la ley de la Torah. Ya me salí del mandamiento del Eterno. Ya estoy a la derecha o ya estoy a la izquierda. Ya me estoy metiendo a la impiedad, a la injusticia. Ahí tengo que negociar con mi prójimo. Verso 26. Pues seguramente ese es su único abrigo. Es su ropa para resguardar su piel del frío. ¿Con qué dormirá pues tu hermano? Cuidado pues, porque si éste clamase a mí, dice el Eterno, yo escucharé su llamado, porque soy compasivo. Entonces, si nosotros abusamos de que alguien nos debe, pero que en realidad no tiene para liquidarnos, y lo forzamos o lo embargamos, como se le conoce aquí en mi país, hacemos un embargo, le quitamos sus cosas, y él en su desesperación clama al Eterno, el Eterno le va a hacer justicia. Y esa justicia que le va a hacer a él va a castigar mi injusticia. Entonces ahí es donde debemos tener cuidado cómo prestamos, a quién prestamos y conocer
las leyes de la Torá, la instrucción de los préstamos es muy importante. Porque no debo yo ser parte de que mi hermano o mi hermana entre en desesperación en robarle su shalom, su paz. Pero por otro lado también tengo que tener discernimiento de qué hermano es verdadero hermano y qué hermano también es un vividor. Entonces necesitamos ese discernimiento, necesitamos el conocimiento de las leyes de la Torá para aplicarlas con sabiduría. Y así no salir afectados, no afectar a nadie y todo hacerlo en el orden que nuestro abacados nos está marcando. Y entonces, si no nos pagan, nosotros dejamos la justicia en manos del Eterno y Él, de acuerdo a su soberanía y a su justicia, tomará cartas en el asunto. Bendito sea nuestro abacados. Pero bueno, mis hermanos, de ahí nos habla también la Torá de reconocer la autoridad, honrar la autoridad, y eso es algo que usted y yo tenemos que aprender a hacer también. Aquí en la Keilah de Josué tenemos una autoridad y estamos bajo autoridad. ¿Quién es esa autoridad? Nuestro amado Morea Jarón Morales y su amada esposa, la Morara Cedile Morales, porque son uno en el Eterno. Ellos son nuestra autoridad y nosotros tenemos que aprender a reconocer y honrar la autoridad. ¿Por qué? Porque es instrucción que Jehová Sebaot ha dejado en su bendita Torah. Amén, mis hermanos. Así que empecemos a sembrar honra, porque un día cosecharemos honra. Por cuestiones de tiempo, aquí pongo pausa a mi comentario a mi parashá. Les amo, les bendigo, les respeto y, bueno, deseando que sea de bendición este comentario, que lo tomemos en cuenta, lo pongamos por obra y entonces venga la bendición a nuestra vida de parte de nuestro abacados. Amén. Bueno, con el favor del Eterno nos vemos el próximo Shabbat. Mientras tanto, síguete gozando, pueblo de Israel, con las demás enseñanzas que tenemos hoy, en la presencia del Eterno y en presente, con lo mucho que ya nos dio el Eterno. Amén. Hasta pronto, mis amados. Amén.